Hola a todos, queremos darles nuevamente la más cordial bienvenida a esta cita de todos los miércoles en punto de las 7 de la noche, hora Colombia, nuestra reunión virtual para profesionales y empresarios comprometidos. Lina, nuevamente bienvenida a esta transmisión virtual. Gracias, Andrés, un saludo muy especial para todas las personas que cada miércoles se conectan a esta transmisión virtual y que han estado muy atentos de este ciclo del mes de noviembre, planeación estratégica personal. Y hoy, Andrés, tenemos un tema muy especial. Hoy vamos a hablar del tener. Ya estuvimos hablando, Lina, a lo largo de este ciclo de lo que es el ser, de lo que es el hacer. Hoy es el turno de hablar del tener. Cómo saber optimizar de la mejor manera los recursos. El sol no emana su luz o no brilla para sí mismo. Los ríos no beben su propia agua. Los árboles no comen su propio fruto. Así que es una regla general de la naturaleza el vivir para otras personas. Y a eso nos vamos a referir el día de hoy, justamente hablando de lo que representa el tener. ¿Qué significa el tener y cuál es la mejor manera, por supuesto, de optimizar dichos recursos? Papel y lápiz para todo lo que estaremos trabajando en nuestra reunión virtual de hoy. ¿Y qué tal, Andrés, si le damos paso a quien nos acompaña todos los miércoles? Felipe Cerquera, bienvenido. Bienvenido, Felipe. Familia, muy pero muy buenas noches para todas las personas que se conectan con nosotros a través de nuestro canal de YouTube Soy ICT. Este es nuestro tercer miércoles consecutivo hablando de planeación estratégica personal. Específicamente hoy con el tener. Hoy el experto nos enseñará cómo usted y yo como profesionales podemos traer a nuestro entorno beneficio, bendición, con todo lo que hacemos y lo que hemos alcanzado en nuestra vida y en nuestra planeación de vida. Por eso quiero invitarlo para que con papel y lápiz también anote todo lo que hoy vamos a aprender en nuestra reunión virtual. Quiero también aprovechar, antes de pasar a nuestro siguiente segmento, a invitarlo a que se suscriba al canal. Estamos en una maratón de suscripción a nuestro canal de YouTube Soy ICT. Es muy sencillo, en el letrero que aparece suscribirse, debajo de este video, usted puede darle clic y a ese letrero, una vez usted le da clic, aparece la campanita. Esa campanita es qué tantas notificaciones usted quiere recibir de nuestro canal. Dele todas las notificaciones porque toda la parrilla de programas que tenemos en nuestro canal de YouTube son muy importantes para cada uno de nosotros. Quiero invitarlo entonces para que además de esto comparta el link. Usted puede copiar el link de nuestra transmisión y enviarlo a través del WhatsApp a todos sus contactos. Bienvenidos a nuestra reunión virtual de hoy. Y en nuestra sección de sonidos de gratitud, yo les quiero invitar a que dispongamos nuestro corazón y hablemos con Dios. En esta noche le digamos que sea Él mismo quien nos enseñe a dar a los demás, a compartir de todo lo que Él nos ha dado a nosotros. Papá de los cielos, en esta noche, Señor, nos entregamos a ti. Nos queremos poner en tus manos para que tú sigas haciendo de nosotros las personas que tú deseas que seamos. Sé tú, Señor, enseñándonos a ser hombres y mujeres que no tienen para sí mismos, sino para compartir a los demás, para ser de luz en medio de la oscuridad, para llevar paz, oh Dios, porque este mundo necesita más gente así, gente que sea capaz de negarse a sí mismo y ser como tú, Señor, como tú nos enseñas, como el ejemplo que tú nos has dado, oh Jesús. Ayer recorrí las calles sin ti, que quería acordarme un poquito más de mí. Y entre calles y montañas vi la cara de esperanza de mi pueblo que trabaja, construyendo un mañana sustentado en la esperanza, porque esto cambia, porque cambia. Y aprendí que la vida es bonita por la mañana y por la nochecita, que son pequeños todos los problemitas cuando veo la sonrisa de un niño en su carita. Y a este mundo le hace falta más gente como tú, más gente como tú, no más
esperanza, para que sepan que tenemos la confianza de hacer las cosas bien. La toma no se cansa, tenemos claritico que esto cambia porque cambia. La vida no es negra, color de rosa. La vida es un teatro. Vamos a dar mensaje, cueste lo que cueste. Sabemos que no llegará, que lo merece. Y aprendí que la vida es bonita, por la mañana y por la nochecita. Que son pequeños todos los problemitas cuando veo la sonrisa de un niño en su carita. Y a este mundo le hace falta más gente como tú, como tú. Más gente como tú, no más indiferencia. Abramos paso a la conciencia y olvidemos la violencia. A este mundo le hace falta más gente como tú, como tú. Más gente como tú, no más indiferencia. Abramos paso a la conciencia y olvidemos la violencia. Sin indiferencia hay un pueblo que con hambre nunca se acuesta. Hay un pueblo que a gritos pide la paz. Un pueblo que grita, no disparen más. Un pueblo que con hambre no se despierta. Hay un pueblo que no solo sea una encuesta. Hay un pueblo que a gritos pide la paz. Un pueblo que grita, no disparen más. Y aprendí que la vida es bonita, por la mañana y por la nochecita. Que son pequeños todos los problemitas cuando veo la sonrisa de un niño en su carita. Y a este mundo le hace falta más gente como tú, como tú. Más gente como tú, no más indiferencia. Abramos paso a la conciencia y olvidemos la violencia. Y a este mundo le hace falta más gente como tú, como tú. Más gente como tú, no más indiferencia. Abramos paso a la conciencia y olvidemos la violencia. Y aprendí que la vida es bonita, por la mañana y por la nochecita. Que son pequeños todos los problemas cuando veo la sonrisa de un niño en su carita. Y a este mundo le hace falta más gente como tú, como tú. Más gente como tú. Más gente como tú. Y en Cuéntanos, ¿qué está pasando? Fabián Daza e Ivonne Vera desde Bucaramanga nos cuentan su experiencia a propósito de planeación estratégica personal. Tanda, una combinación integral de Tatiana Vera y Fabián Daza, una sociedad que nace con el propósito de servir haciendo lo que más nos gusta, pero sobre todo haciéndolo con amor. Nuestro emprendimiento nació en la cuarentena estricta, en donde a puerta cerrada reconocimos nuestros dones y talentos, decidiendo unirlos y así creando Tanda Express. Tanda Express, un emprendimiento delivery que nació en pequeño pero que tiene la visión en grande. La misión de Tanda Express es que a través de lo que hacemos, las familias se reúnan y disfruten, agradezcan y compartan con alegría en sus mesas. Tanda Express con propósito, con el propósito de llevar a otros de las bendiciones que recibimos a diario. Por eso, una vez al mes, destinamos nuestras ventas para llevarlas y compartir con los habitantes de calle, con las familias, a través de mercados o con diferentes actividades que permitan contribuir y poner un grano de arena en medio de las actuales circunstancias, pero sobre todo porque sabemos que es más bienaventurado dar que recibir. Y reconocemos una vez más que todo esto lo podemos hacer porque para el que cree, todo le es posible. Y esta semana en Planeación Estratégica Personal tenemos un experto invitado. Él se llama Alex Fernández. Él es psicólogo organizacional y es experto en todo lo que tiene que ver con la responsabilidad social organizacional. Recibamos a Alex Fernández. Muy buenas noches, mi nombre es Alex Fernández, junto con mi familia vivimos en Costa Rica
Soy psicólogo organizacional con formación también en lo que es responsabilidad social corporativa, y ya desde hace bastantes años trabajo en el sector privado con distintas compañías multinacionales, tanto locales como internacionales. Para mí es un honor el poder estar hoy compartiendo con ustedes, y quiero agradecer al PEC por la invitación que me hacen de poder hoy tener este espacio con cada uno de ustedes. Este ciclo de planeación estratégica personal para mí es extremadamente importante. Lo he venido practicando en los últimos años y considero que es de alto valor para nuestra vida, no solamente profesional, sino también personal, por lo cual me es muy, pero muy grato el poder estar hoy aquí hablando con ustedes sobre este tema. Hemos venido en las últimas reuniones hablando sobre el ser, el hacer, y hoy vamos a hablar del tener. El profesional Diego Posada nos habló de lo que es el hacer, habló de los objetivos SMART. El profesional Darío López, en la primera cita que tuvimos en este espacio, nos habló del ser, y ellos nos llevaron a través de su conocimiento y su experiencia a cómo poder entender la importancia de nosotros ejecutar una serie de acciones y sobre todo una serie de planeamiento en relación a estos dos aspectos. Claramente, lo que nos decía en la última reunión que tuvimos con Diego Posada, Diego nos comentaba sobre los objetivos SMART, que es un acrónimo en inglés, pero que significa básicamente que objetivos específicos, medibles, alcanzables y relevantes. Y cómo a través de esos objetivos nosotros podemos realmente obtener los resultados que queremos, y es extremadamente importante nosotros sentarnos a hacer la tarea de establecer metas basados en esos tipos de objetivos. Y hoy me voy a enfocar, como les dije, en el tener. Y qué hacer cuando tengo, porque no nos podemos quedar solamente con el tener. Hoy vamos a entender que no nos podemos quedar con ese pasivo o con ese activo que se puede volver un pasivo, que es lo que logramos nosotros. Si nosotros estamos haciendo la tarea de establecer metas, de establecer una serie de metas para cumplir y las logramos, vamos a adquirir algo. Estamos haciéndolo con la intención de adquirir algo, sea un título universitario, sea una propiedad, sea un nuevo empleo, pero al final lo que buscamos es adquisición de algo. Sucede lo mismo en las empresas. Actualmente yo trabajo en una empresa que tiene más de 120 años de existir, y en la anterior tenía más de 200 años de existir. Y algo que estas empresas siempre han repetido es el proceso de planeación estratégica. Entonces no es una coincidencia que estas empresas hayan subsistido durante tantos años, sino es por un tema de orden, por un tema de planeamiento. Cuando nosotros lo traemos a nuestra vida, vamos a ver los resultados de eso. Ahora, las empresas no se quedan solamente con el planear y el adquirir. Las empresas establecen metas que para ellos son significativas, como lo que es margen de ganancia, como lo que es mercado, como lo que es la adquisición de un nuevo negocio o adquisición hasta de nuevo equipo. Todo esto son activos que se adquieren a través de una meta previa que se estableció, pero para todo buen financiero sabe que un activo que no se utiliza se vuelve irrelevante y le estamos perdiendo el valor que tiene el activo. El activo está hecho para tener una ganancia futura, es para ser utilizado, no podemos quedarnos con lo que hemos logrado y no utilizarlo. Y sucede lo mismo con nuestra vida, sucede lo mismo con nuestro ser. Como les decía, en los últimos años me he especializado en la parte de responsabilidad social corporativa, específicamente en lo que tiene que ver con el comportamiento humano, el comportamiento de nuestros empleados en relación a impactar las comunidades
a crear elementos de innovación social a través de sus propias capacidades como empleados y salir a la comunidad a tener un impacto positivo. La responsabilidad social corporativa es muy amplia, usualmente cuando hablamos de responsabilidad social corporativa y voluntariado, por ejemplo, la gente piensa en ir a pintar una escuela o ir a armar paquetes de útiles escolares, y eso está bien. Lo que sucede es que ha evolucionado el área a entender que las personas que están dentro de una empresa y que son parte de una sociedad, que son parte de una familia, tienen una serie de capacidades que van más allá de las capacidades físicas, y que esas capacidades para el bien común son de alto beneficio. Y lo otro que les quería comentar es que cuando nosotros hablamos del tener, tenemos que entender el concepto de bien común. El concepto de bien común tiene tres aristas, que es el concepto desde la conceptualización filosófica, desde la conceptualización social y también desde la conceptualización económica. Y el bien común significa que es un beneficio para todos los ciudadanos, ¿sí? El bien común se le entiende como un beneficio para todos los ciudadanos que genera unas condiciones de ventaja para todos. Cuando nosotros entendemos que obtenemos algo, la obtención ya sea de una habilidad, ya sea de un título universitario, ya sea de una empresa, tiene que tener una visualización hacia el bien común. Eso es lo que hace es que una sociedad logre encontrar sanidad, logre encontrar una estabilidad. Cuando los individuos deciden no entender el bien común como parte de su proceso de adquisición de bienes y como parte de su proceso de crecimiento, ya sea económico o de crecimiento social, es cuando las sociedades se quebrantan, porque estamos haciendo una separación de todas las partes cuando todas las partes tienen que estar unidas, y es por eso que la adquisición de ciertas cosas se queda en solo algunos y la sociedad por ende se ve afectada como un todo. Luego los más afectados generan una serie de condiciones que van a terminar afectando a los que de alguna u otra manera han adquirido, y luego toda la sociedad se impacta y posiblemente tengan que haber situaciones como personas saliendo del país porque hay situaciones de riesgo, situaciones de delincuencia, y todo inicia muchas veces desde lo que es entender el bien común. Entonces, ¿qué es lo importante sobre entender el bien común? Que el bien común tiene que ver con dar. Cuando yo adquiero, cuando yo cumplo mis metas, voy a tener. Y como hemos hablado en este ciclo de planeación estratégica personal, es ser, quién soy yo, qué habilidades tengo, qué características tengo, ¿sí? ¿Qué necesito mejorar? Hacer, sentarme a definir unas metas hacia dónde yo quiero ir, metas SMART, como nos decía Diego Posada, y tener. Pero el tener no se puede quedar ahí, tiene que pasar a dar, porque todo lo que nosotros tengamos tiene que generar algo, porque el uso de ese algo es lo que le permite a ese algo ser útil, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hemos identificado, por ejemplo, hablamos del tema de dar, ¿sí? Y lo que genera el dar en las personas es muy interesante, porque los estudios nos han mostrado que el dar genera salud general, ¿sí? Fisiológicamente hablando, el darle a otros genera salud. Otros estudios hablan hasta de salud mental, ¿sí? El dar genera salud general, salud mental, el participar en actividades de voluntariado, el darle a las otras personas de sí mismo, de su tiempo, el buscar apoyar a otros con nuestros propios recursos, es sano para las personas. Tiene una correlación positiva con mi sanidad física, con mi sanidad mental. ¿Qué más hemos visto en nuestros empleados y qué más hemos visto en los estudios? Que, por ejemplo, el dar no solamente genera altos niveles de felicidad, sino también tiene un impacto
en los niveles químicos de nuestro cerebro, ¿sí? Generando aquellas sustancias que son aún más positivas para nuestra propia salud. Entonces, aquí empezamos a ver cómo el tema de aportar de lo que nosotros tenemos y de lo que hemos recibido y lo que hemos logrado, no solamente es ayudarle al otro, sino también nuestra naturaleza está diseñada para recibir el beneficio de ese acto que es dar de lo que tenemos. Cuando nosotros hablamos de entender lo que es darle a otros, también vemos lo que es entender cómo le voy a dar a las personas, qué tengo que dar, cómo darlo. Y muchas veces las personas nos hacen esa pregunta. Bueno, yo quiero dar, yo quiero aportar a la sociedad, yo quiero aportar a mi grupo, yo quiero aportar a mi barrio, yo quiero aportar a mi país. ¿Cómo empiezo? ¿Qué hago? ¿Sí? Y es bueno por eso entender también qué grupos comunitarios, y que comunidad viene también del tema de bien común, por eso desde ahí viene lo que se llama servicios públicos, bienes comunitarios. ¿Por qué? Porque es para la comunidad. Entonces, entender qué grupos están en mi barrio, qué grupos están en mi espacio social, donde yo puedo obtener información sobre dónde yo puedo aportar, dónde yo puedo dar de lo que yo he alcanzado a través de las metas que me planteé, ¿sí? Y que obviamente puede seguir siendo un activo, porque va a producir algo, va a sembrar algo de lo cual vamos a recibir, ¿sí? En el sentido de recibir, como les decía, físicamente, en la salud, en mi felicidad, ¿sí? Pero también, si yo no lo utilizo, si yo no le doy una buena utilización a lo que he adquirido, se vuelve un pasivo, se vuelve algo sin utilidad, ¿sí? Entonces, ¿qué ejercicio podemos hacer ya para ir cerrando? ¿Qué ejercicio podemos hacer para saber mis posibilidades de dar? Y a quién buscar para dar. Lo primero es, pregúntese cuáles son las causas sociales que le interesan más a usted, ¿sí? ¿Cuáles son las causas sociales que le interesan más a su familia también? Preguntar en sus grupos, ¿sí? Si usted es parte de algún grupo de exalumnos, algún grupo de la iglesia, si usted pertenece a una iglesia como tal, también, bueno, es parte de poder adquirir información sobre cuáles son esas causas sociales. Y yo tengo que hacer el examen de saber la pregunta, cuáles son esas causas sociales que más me interesan. Luego, cuáles son mis habilidades, y cuál es el conocimiento que yo tengo que puedo ofrecer a mi comunidad. Y ahí nos vamos al tema que nos decía mucho, que nos hablaba Darío López. Él nos decía cómo usted y yo tenemos que ser conscientes de dónde estoy yo hoy, cuáles son mis habilidades, cuáles son mis capacidades, qué tengo yo hoy. Pero lo que tengo yo hoy no solamente me va a servir para cumplir mis metas, sino también para llevarlo a la comunidad, para llevarlo a la sociedad como tal. La tercera pregunta que se puede hacer es, ¿cuál es la frecuencia con la que yo puedo dar de mi tiempo u otros recursos? Es una pregunta válida. Todo aquello que queramos emprender necesita planeación, ¿sí? Para poderlo lograr, si no nos vamos a quedar a medias. Lo mismo pasa con el voluntariado, lo mismo pasa con el dar, ¿sí? Podemos a veces quedarnos a medio camino porque no entendimos el tamaño y la responsabilidad en la que nos estábamos metiendo. Entonces es bueno entender cuál es mi tiempo actual, cuánto tiempo puedo yo dedicar de mi tiempo, de mi agenda a dar, ¿sí? A apoyar situaciones sociales, necesidades sociales. También tenemos que identificar, como que les decía, en mi comunidad qué grupos hay donde yo puedo vincularme. Inicie con un compromiso real, ¿sí? Inicie con un compromiso real. Yo les cuento mi experiencia. Yo tengo un planeamiento estratégico personal donde hasta en mis finanzas yo sé cuánto va a la parte social, al dar, ¿sí? Al apoyarle a alguien que necesite de alguna u otra manera alguna ayuda. Entonces, todo eso es parte de lo que nosotros podemos devolver
y volver útil lo que hemos recibido a partir de las metas que ya hemos alcanzado. Entonces, planear es muy importante para poder también tener un compromiso real. Si nos vamos a vincular con una actividad, bueno, realmente poder cumplir con eso. Y por último, sea profesional, que nosotros vayamos a dar, a apoyar a alguien, a devolverle a alguien algo, ¿sí? A darle a alguien algo de lo que tenemos. Seamos profesionales, tratamos siempre de darlo de la manera excelente, con calidad, con compromiso. Y bueno, como podemos ver, el dar solo cosas buenas trae a nuestras vidas. Y eso significa que entonces estamos diseñados para dar, no para dejarnos, sino para dar de lo que tenemos. Entonces les agradezco muchísimo el espacio, espero que hayan aprendido algo y de igual manera que tengan una feliz noche. En nuestro ciclo de planeación estratégica personal llegó la hora de hablar del tener. Ya estuvimos hablando, como lo dijimos anteriormente, del ser, hablamos del hacer, llegó el momento de hablar del tener. Pero vale la pena abordar este tema del tener entendiendo con qué propósito es que yo tengo. La tendencia de los seres humanos es tener para retener. Es decir, aquello que obtengo finalmente es para solamente utilizarlo en mi propio beneficio, sin entender que el éxito también de un plan bien elaborado y bien ejecutado no solamente está en que yo me beneficie, sino que se pueda beneficiar mi entorno, el entorno que me rodea. Muchos, justamente, a través del éxito que pude lograr. Por eso no tiene sentido tener para retener. Y quisiera ilustrarlo justamente a la luz de lo que plantea el sabio Salomón. En el libro de Eclesiastés, en el capítulo 5, a partir del versículo 10, dice: los que aman el dinero nunca tendrán suficiente. Qué absurdo es pensar que las riquezas traen verdadera felicidad. Cuanto más tengas, más se te acercará la gente para ayudarte a gastarlo. Por lo tanto, ¿de qué sirven las riquezas? Quizás solo para ver cómo se escapan de las manos. Y estas palabras de Salomón, que son bastante claras y contundentes, pues nos llevan a entender justamente lo que representa tener para retener. Y muchos se esfuerzan, se esmeran, trabajan horas, días, años, décadas incluso, por tener, pero finalmente para ensimismarse, para retener, para solamente buscar su propio beneficio. Y claramente me dice aquí el sabio Salomón que quien vive de esa manera siempre experimentará la sensación de no tener suficiente, de que siempre me quedó faltando, de que necesito más. Y entonces el tema de la codicia cada vez se afianza más en el corazón de aquel que se obsesiona con tener para retener. Contrario a esto, pues vemos seres humanos que pueden tener, pero para entender que el propósito de ese tener es compartirlo con otros, como ya lo vamos a entrar a ilustrar más adelante. Por eso claramente Dios tuvo que decirle al pueblo de Israel, preveyendo esa actitud a la que tendemos los seres humanos, tenemos para retener, y vale la pena incluir ese retener, esa capacidad o esa tendencia que tenemos los seres humanos a atribuirnos dicho éxito como resultado de nuestras capacidades, de nuestros talentos, buscando que se enorgullezca nuestro corazón, buscarnos exaltarnos frente a ese triunfo, a esa victoria adquirida. Pero por eso Dios tuvo que decirle al pueblo de Israel, una vez ellos conquistaran, una vez ellos lograran lo que iba a ser la tierra prometida, tuvo que decirles, a la luz de lo que dice el libro de Deuteronomio en el capítulo 8, a partir del verso 17, todo esto lo hizo para que nunca se te ocurriera pensar, he conseguido toda esta riqueza con mis propias fuerzas y energías. Acuérdate del Señor tu Dios, Él es quien te da las fuerzas para obtener las riquezas, a fin de cumplir el pacto que les confirmó a tus antepasados mediante un juramento. Dios tuvo que decirle al pueblo de Israel, mucho cuidado con pensar, como piensa el común denominador de la gente. Todo esto lo logré gracias a mí, gracias a mi fuerza, gracias a mi talento, a mis competencias, a mis capacidades. Y soy yo quien se atribuye la gloria seguramente de esa victoria, de ese triunfo adquirido. Pero Dios les advierte, mucho cuidado de pensar de esa manera. Por el contrario, recuerden
que es Dios quien les da la fuerza para obtener dicha riqueza, para obtener dicho éxito, para obtener seguramente esa victoria o ese triunfo que lograron adquirir. Es Dios quien lo hace. Y lo que yo no puedo olvidar es que esto efectivamente fue el resultado de mi esfuerzo, de mi dedicación, pero por encima de todo ello fue el resultado de la mano de Dios, dándome su respaldo, su ayuda en esto que pude sacar adelante. Y esto es algo que yo nunca puedo olvidar. Y cuando esa es mi manera de pensar, entonces yo no tengo para retener, sino por el contrario tengo incluso para compartirlo con otros. Es por esa razón que la mejor manera de contrarrestar esa tendencia del ser humano a tener para retener es tener para compartir. Cuando yo disfruto lo que tengo compartiéndolo con los demás, cuando yo fruto de obtener dicho logro y dicho resultado, entonces me dedico a servir a los demás a través de aquello que tengo. Es el antídoto perfecto para saber contrarrestar ese tener para retener. Y es por esa razón que hoy quisiera ilustrarlo a la luz del manual de la vida. El mismo Señor Jesús nos enseña la importancia del servicio como aquella característica que verdaderamente engrandece a un ser humano. La capacidad de servir, incluso de servir a quien seguramente no lo merece. De eso vale la pena que hablemos a continuación. Y quisiera ilustrarlo a través de una historia que nos cuenta el manual de la vida en el Evangelio de Juan, en el capítulo 13. Y dice la Biblia, en Juan capítulo 13, a partir del versículo 4, se levantó, hablando del Señor Jesús, se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Esta historia de la Biblia pues me cuenta sobre un acto de servicio por supuesto bastante loable de parte del Señor. No era fácil lavar los pies de otra persona, menos en esta época, donde pues como bien entendemos no se usaba ni zapato cerrado, de pronto no había la higiene que seguramente sí existe por estos tiempos. Pero el Señor tomó la determinación de lavar los pies de cada uno de sus discípulos. Hay que recordar que en este episodio, en este contexto de lavar los pies de los discípulos, pues se encontraban personajes como el propio Judas, que horas más tarde sería el encargado de vender al Señor por una bolsa de monedas, de traicionarlo. Se encontraba el mismo Pedro, que de igual forma horas más tarde traicionaría al Señor negándolo en 3 oportunidades. Y se encontraba el resto de discípulos que también horas más tarde huirían una vez el Señor fuese llevado cautivo al lugar donde lo prepararían para su crucifixión. Todo esto sucedería, pero previo a este momento que evidentemente el Señor sabía que pasaría, a pesar de ello, el Señor toma la decisión de lavar los pies de sus discípulos. ¿Qué acto de servicio más increíble, más representativo que este? No es lo mismo compartir que repartir. El que reparte, pues da seguramente algo, pero no necesariamente es algo que él posee, no es de lo que él tiene. A diferencia del que comparte, porque el que comparte está dando de lo que tiene. Y este acto de servicio que vemos del Señor era de lo que él tenía, entonces lo dio a los otros, lavando sus pies, incluso a aquellos que seguramente si lo analizáramos por conductas, pues no merecían este acto de servicio de parte del Señor. Pero aún así, el Señor tomó la decisión de lavar los pies de todos y cada uno de sus discípulos, en aquello que conocemos como la última cena. Si usted tuviese una última cena, porque sabe que horas más tarde, pues parte de este mundo, ¿a quién invitaría? Estoy seguro que la lógica humana nos puede llevar a concluir fácilmente que invitaríamos a nuestros seres amados, a aquellos que verdaderamente merecen estar ahí. Pero difícilmente ustedes y yo invitaríamos a aquel que nos traicionó o que tenemos la absoluta certeza de que lo va a hacer. Seguramente a esos no invitaríamos. Pues en esta oportunidad el Señor comete o ejecuta semejante acto de servicio, incluso teniendo en cuenta que allí nos encontraban todos aquellos que tal vez merecían
de este acto de servicio de parte del Señor, pero aún así Él lo hizo, lavó sus pies. ¿Qué lo motivó a lavar los pies de sus discípulos a pesar de que esa motivación no era lo que ellos podían darle a Él? El ser correspondido por ellos, como si nos sucede a la inmensa mayoría de seres humanos. Entonces, ¿cuáles fueron las razones que lo llevaron a Él, a pesar de la traición, a pesar de la negación de sus discípulos? ¿Cuáles fueron dichas razones que lo llevaron a Él a lavar los pies de sus discípulos? Pues esas razones las encontramos justamente en el versículo 3, allí mismo de Juan capítulo 13. Y dice la Biblia de la siguiente forma: sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba. Tres razones muy importantes. Jesús sabía, eso es lo que me dice literalmente el versículo, sabiendo Jesús. Jesús sabía tres cosas fundamentales, llamémoslo tres razones que lo motivaron a Él a servir a sus discípulos, aún independientemente de lo que pudiese recibir de parte de ellos. Sabiendo Jesús, en primer lugar, que el Padre me había dado todas las cosas en las manos. Cuando yo sé que es el Padre quien me provee, que es el Padre, en otras palabras, quien me da todas las cosas en las manos, entonces yo no dependo de lo que reciba de los demás para poder a ellos darles, para poder a ellos servirles. Qué principio tan fundamental a la hora de dar, a la hora de servir incluso al que no merece. El entender que a mí me provee es Dios. Muchos nos abstenemos a veces de servir a los demás y lo hacemos porque decimos, ese no da ni las gracias. Entonces, como no da ni las gracias, él no merece que yo le dé, él no merece que yo le sirva, porque todo el mundo pasa por ese rasero de justicia que tenemos los seres humanos, que nos llevan a determinar a quién sí damos y a quién no damos. Pero en primer lugar el Señor sabía que era el Padre y solo el Padre quien le daba a Él todas las cosas. Por eso no tuvo problema en lavar los pies de cada uno de sus discípulos, incluso de aquellos, como ya lo dijimos, que ahora más tarde lo traicionarían. Porque Él entendía que su proveedor era Dios. Porque Él entendía que dicho acto de servicio no lo hacía para ser correspondido por ellos. Lo hacía porque el fiel testigo de ese acto era su Padre. Y era su Padre quien daría la recompensa a Él, no la gente a la cual servía. Cuando yo tengo este principio claro, entonces yo no tengo ningún problema de tener para dar, para compartir de lo mío con los demás, sabiendo que es a mí el Padre quien me provee. Es el Padre quien me da, no la gente. De manera que si no recibo ni siquiera unas palabras de gratitud, eso no me desestabiliza. Eso ni siquiera me roba lo más mínimo de paz y tranquilidad, porque a mí quien me recompensa es Dios. Y eso lo sabía Jesús. Por eso no tuvo problema en poner en práctica este ejercicio de servicio, como lo era lavar los pies de cada uno de sus discípulos. Pero de igual forma me sigue diciendo el versículo 3, además de este primer elemento, me dice de igual manera, y que había salido de Dios. Además de saber que era el Padre quien le daba todas las cosas en las manos, el Señor también sabía que había salido de Dios. Y entender que salí de Dios es entender que yo represento a Dios. No sé si ustedes sean conscientes de ello, pero a donde ustedes y yo vayamos y con quien quiera que nos encontremos, ustedes y yo representamos a Dios. ¿De qué manera lo estamos representando? Es la pregunta que vale la pena hacernos. Y si la manera como lo representamos es sirviendo bajo ese criterio que utiliza la mayoría de servir solo al que se lo merece, pues vale la pena decir que no lo estamos representando de la mejor manera posible. Si yo represento a Dios, yo entiendo que el dar no puede estar sujeto de hacerlo solamente a quien se merece el que yo le dé. Aquel que representa a Dios entiende que lo que yo doy, lo doy independientemente de quien sea. Porque incluso me dice la Biblia que mi deber como hijo de Dios es amar a mis enemigos, bendecir a los que me maldicen. Porque de esa manera es como de forma correcta yo estoy representando al Dios que me amó incluso
sin yo merecerlo. Y es por esa razón que de la misma forma yo doy incluso al que no merece. Porque es así como yo lo represento bien. Porque es así como yo estoy haciendo las cosas de la manera correcta. Por eso la importancia de entender que eso significa que salí de Dios. Yo salgo de Él, es decir, soy su embajador, soy su representante y estoy llamado a proyectar a Dios a través de mis actos de la mejor manera. Independientemente de que sea muchas veces delante de personas que no merecen nada, que merecen seguramente es un regaño, qué sé yo. Pero cuando yo me dispongo a dar incluso al que no merece, yo estoy representando de la manera correcta a Dios. Y Dios entonces no tiene problema en darme más de lo que hasta ahora me ha dado. En tercer lugar, nuevamente volviendo al versículo 3 de Juan 13, dice que Jesús sabía que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, que había salido de Dios, pero en tercer lugar, que a Dios iba. Porque lo tercero que vale la pena entender, como tercera razón por la cual yo tengo que compartir de aquello que tengo, es que yo voy a volver a Dios y voy a tener que rendir cuentas de mis actos, rendir cuentas de cuál fue la administración de mis recursos. Y esa administración no solo se puede basar en cuánto me beneficié yo con aquello que recibí. Ese informe que yo dé, esa rendición de cuentas también tiene que ver con cuánto compartí yo de lo que tenía. Cuánto serví yo partiendo de aquello de lo cual yo me beneficié. De esa manera es como yo rindo cuentas de mis actos, como yo rindo cuentas de aquello que efectivamente recibí. Esto lo ilustran muchas parábolas, historias que están en el manual de la vida, como aquella famosa historia de los talentos, parábola de los talentos, que seguramente muchos de los que me escuchan conocen muy bien. Aquellos 3 hombres que les fueron confiados talentos para que ellos los pudiesen optimizar y los pudiesen multiplicar. Y la historia cuenta que los 2 primeros efectivamente duplicaron lo que recibieron, pero el último de ellos cuenta la historia que enterró su talento y lo entregó tal cual como lo había recibido. A los 2 primeros, aquellos que duplicaron lo que recibieron de parte de su Señor aquellas palabras que dicen: bien, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Pero aquel último que retuvo lo que tenía, lo enterró y tal cual lo entregó a su Señor, tuvo que escuchar de su Señor aquellas palabras que decían: siervo malo y negligente. Porque eso o no fue con ese propósito que yo te di, que yo te entregué ese talento. Esta historia hace justamente referencia a que el día de mañana a Dios vamos. En otras palabras, tendremos que rendir cuentas, entregar informe de aquello que recibimos. Y qué maravilloso es poder decir que aquello que recibí no solamente lo optimicé para beneficio propio, sino lo optimicé de la misma manera para ayudar a otros, para beneficiar a otros, para compartir con otros, no para repartir. Recuerden, el que reparte es el que entrega de lo que no es propio, lo que no es mío. Entonces no le duele entregarlo. Por el contrario, ustedes y yo estamos llamados a compartir, es decir, a dar de lo propio, a entregar de lo mío, seguramente muchas veces negándome a mí mismo, pagando el precio de disfrutar de aquello que tengo, pero teniendo la satisfacción de que otros lo están disfrutando porque yo lo he compartido. Y qué bueno es poder llegar, una vez culminemos nuestro peregrinar en la tierra, a dar el informe que nos permita escuchar aquellas palabras de parte de nuestro Señor diciéndonos: bien, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Y a eso es el llamado también que hoy quiero hacerles frente a lo que significa tener para compartir y no, por el contrario, tener para retener. Quisiera culminar esta reflexión y estos minutos en donde hemos abordado este tema del tener con lo que nos plantea el manual de la Biblia, a la luz de lo que precisamente nos dice Mateo capítulo 10 en el versículo 8, en la parte final, cuando nos dice: de gracia recibisteis, dad de gracia. Hay muchos, llamémoslo virtudes,
que nos cuenta la Biblia, principios de los que nos cuenta la Biblia que evidentemente son muy edificantes, el amar, el perdonar, pero sin duda alguna, muy personalmente, uno que a mí me enloquece, además del amor, del perdón, es este tema de la gracia. Porque la gracia, palabras más, palabras menos, tiene que ver con darle al que no merece. Eso es gracia, darle al que no merece. Como lo hablábamos a lo largo de esta reflexión de hoy, el criterio de los seres humanos es decir, yo le doy al que merece. Pero a ese arrogante, a ese soberbio, a ese altivo, no, a ese no lo merece. Ese no merece ni el saludo, dice uno. Pero justamente la gracia consiste en esto, en darle al arrogante, porque quizás yo desarmo su arrogancia de manera inesperada cuando yo le doy, a pesar de que él no lo merece. Entonces, sí es cierto, la verdad es que se merece un golpe, pero le doy un abrazo. Porque tengo un criterio o un principio claro en mi corazón. Yo recibí de gracia, es decir, yo un día recibí sin merecer. Entonces, ¿cómo no dar al que no merece? Si yo un día recibí sin merecer, entonces yo doy al que no lo merece. No retengo, por el contrario, doy incluso al que no merece. Y eso hace que aquel que me da por su gracia, pues no tenga problema incluso en darme más de lo que he recibido hasta ahora. En aquella novela de Los Miserables, no sé si recuerdan, de Víctor Hugo, cuenta la historia de un ladrón que se venía escondiendo de la justicia, y escondiéndose de la justicia llegó a hospedarse a la casa de un sacerdote que allí lo tuvo para que el hombre pudiese tener allí su escondite. Pues el hombre, podríamos decir que no tenía reparo alguno en robar, e incluso le robó al sacerdote, y por ende tuvo que huir también de esa casa. Finalmente la policía lo toma, lo agarra justamente después de estos actos del hombre. Lo llevan ante el sacerdote, y lo que justifica a este ladrón es que el sacerdote le había regalado esas cosas que él tenía, que él no se las había robado. Y cuando lo colocan frente al sacerdote, lo más impresionante de todo es que el sacerdote corrobora la información. Dice, claro, efectivamente, yo se lo regalé. Es más, se le quedó este tanto. Y le suma más a lo que el ladrón ya se había llevado. Por supuesto que la policía no cree, pero pues ante la versión del sacerdote no tiene otra opción distinta que soltarlo. Lo cierto de esta historia que nos cuenta esta novela es que este ladrón ni siquiera podía dormir ante el acto de amor de este hombre, que le dio incluso sin él merecerlo. Porque no hay nada que desarme más que el amor en el marco de la gracia, cuando yo doy incluso al que no merece. Y esa es la mejor manera, la mejor forma de garantizar que aquello que yo tengo, pues por supuesto que se va a acrecentar, se va a engrandecer. No porque solo me preocupé por cómo optimizo esto para beneficio propio, sino porque esto que recibí, no lo recibí para retener, lo recibí para compartir con otros. Y qué maravilloso es que nuestro plan estratégico personal tenga como principio clave la necesidad de compartir. Una vez alcanzamos los objetivos, una vez logramos el éxito en aquello que nos propusimos, entonces me dispongo a compartir de aquello que recibí, porque es la mejor manera de poder recibir más. Porque de gracia recibimos, entonces de gracia damos. El éxito se engrandece cuanto más es el número de personas que lo disfrutan. Eso es lo que engrandece mi éxito. Cuanto más es el número de personas que disfrutan de dicho éxito. Pensando en esto entonces, quisiera invitarlos a que culmináramos este tiempo hablando con nuestro Dios. Cerremos nuestros ojos allí donde estamos y digámosle a nuestro Dios, qué maravilloso es poder aprender a hacer un plan que podamos llevar a cabo, pero sobre todo que podamos llevar a feliz término, Señor. Pero hoy también entendemos que de nada sirve el poder realizar un plan si ese plan, oh Dios, que finalmente nos va a llevar a un éxito, no aprendemos a compartirlo con otros. ¿De qué sirve tener para retener, Señor? ¿De qué sirve tener
solamente para enfrascarme en mi propia realidad, sin entender que eso que recibí es para compartirlo, es para servir a otros. Eso fue lo que tú hiciste, Señor, cuando lavaste los pies de tus discípulos. Tú decidiste compartir de lo tuyo con nosotros. Y fue por esa razón que no tuviste reparo, no tuviste problema alguno, Señor. Incluso horas previas a lo que iba a ser tu crucifixión, en inclinarte para lavar los pies de los que amabas, a pesar de que dentro de ellos, Señor, habían muchos que te traicionarían, que te darían la espalda. Pero ni siquiera, Señor, ese fue un obstáculo para que tú tomaras la decisión de servirles. Y qué bueno es poder entender hoy, Señor, que si recibimos de gracia, entonces de gracia damos. Que si un día nosotros recibimos de ti sin merecerlo, ¿cómo no darle a aquel que no merece también, oh Dios? Porque eso es gracia. Y esa es la manera como estamos llamados a vivir. Porque esa es la forma, Señor, como entiendo que se engrandece mi éxito, cuando yo lo comparto con otros. Hoy enséñame, Señor, a compartir, no a repartir, oh Dios, no a dar aquello que no me compromete a mí, aquello que no implica, Señor, que yo pague un precio. No es esa la manera como me invitas a dar. No es esa la manera como me invitas a servir, Señor. Enséñame a dar de lo mío, de lo propio, Dios, sabiendo que tú, que eres el dueño de todas las cosas, no tendrás ningún problema en bendecirme más, en darme más de lo que hasta ahora yo tengo, cuando entiendo que el punto de partida, que la clave, que la base de mi prosperidad es poder compartir de lo que tengo con otros, es poder servir incluso al que no lo merece, porque entiendo que eres tú y es de tu mano de la cual yo recibo todas las cosas, que de ti vengo y de la misma manera que a ti voy. Gracias por este tiempo y por lo que a través de tu palabra, Señor, hoy has querido hablar y enseñar a nuestro corazón. Continúa con nosotros, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Y llegamos al momento de nuestra cartelera. Quiero recordarles brevemente nuestra parrilla de programación durante nuestra semana en nuestro canal de YouTube Soy ICT. De lunes a viernes, de 5 a 5:15 de la mañana, un tiempo especial denominado Teoterapia y Meditación. Igualmente, todos los días, de lunes a viernes, desde las 9 de la noche y hasta las 9:30, un tiempo titulado Abre los cielos. Estos dos tiempos son dirigidos por nuestro director mundial, Jimmy Chamorro. Las reuniones ministeriales comienzan el día martes 7 de la noche, parejas. Todas las parejas tienen una cita en nuestro canal de YouTube Soy ICT, 7 de la noche. Miércoles, profesionales y empresarios comprometidos, es nuestra cita de cada 8 días. El día jueves tenemos doble programación. A las 3 de la tarde, el Ministerio de Damas se reúne con nuestra directora mundial, Saideliana Mora. El día jueves a las 7 de la noche es el tiempo de los bachilleres, de los jóvenes comprometidos, 7 de la noche, hora Colombia. Igualmente el viernes es el tiempo para los universitarios, el movimiento Alfa y Omega, 7 de la noche, hora Colombia. El día sábado, nuestra programación también es doble. A las 10 de la mañana tenemos un tiempo especial para los niños, el Ministerio Infantil comprometido, 10 de la mañana. Igualmente a las 5 de la tarde es nuestro Ministerio Familiar con nuestro director mundial, Jimmy Chamorro. Los días domingo también tenemos un podcast de nuestro director mundial, Jimmy Chamorro, que nos llega normalmente a través de nuestro WhatsApp o que usted puede escuchar fácilmente en cualquiera de las redes sociales de nuestro líder o en SoundCloud. Estas son nuestra programación. Andrés y Lina, continuamos con ustedes. Gracias, Felipe. Estamos llegando al final de esta transmisión virtual. No sin antes recordarles la invitación para el programa de la próxima semana, donde estaremos cerrando este ciclo de planeación estratégica personal. Hoy estuvimos justamente hablando de la importancia del dar, de la importancia del servicio como uno de los ingredientes esenciales de aquel que tiene,
de aquel que logra sus objetivos. Por eso dentro de 8 días tendremos un programa muy especial, un programa que será de mucho desafío para todos, donde estaremos justamente concretando a través de distintas experiencias lo que representa la importancia del servir y sobre todo, Lina, del servir con amor. Así que no se pueden perder lo que va a ser este maravilloso ciclo de este mes de noviembre de planeación estratégica personal con la importancia del servicio. Así que los esperamos el próximo miércoles a las 7 de la noche, hora Colombia. Con esto ya entonces llegamos al final de nuestra transmisión virtual. No sin antes recordarles que estamos en el tiempo del distanciamiento social, pero de estar en casa con Dios. Dios los bendiga. Dios los bendiga.